Cambiamos de tema para contarles sobre este caso que estaba en nuestras claves del día, ¿cierto? Que es que encontraron fallecido este médico que quiso quemar un CESFAM en La Serena. Habíamos estado revisando este caso durante la semana, llamando la atención, ¿cierto? Este hecho, pero ahora se conoce este nuevo antecedente donde se dice, Jan, que podría haber intervención de terceras personas. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de esta situación? ¿Cómo estás? Buen día nuevamente. Sí, chicos, ¿qué tal? Buen día. La verdad es que es un caso que se ha transformado, la verdad, en un verdadero hecho muy inaudito que ha trascendido desde ya el lunes. Le informamos sobre este caso de este médico llamado Nicolás Pinochet, quien protagonizó un caso que fue viralizado en redes sociales y también en las noticias. Estamos hablando de que él intentó quemar el CESFAM en el cual él trabajaba en la región de Coquimbo. Se trata finalmente de esto del CESFAM Emilio Schauhauer, donde finalmente él intenta quemarlo con líquido acelerante, ingresa hasta este punto en búsqueda de la directora. Es eso que él hizo noticia producto de este caso, y además se supo que él ya tenía denuncias por malos tratos tanto a personal también de este CESFAM como también a los propios usuarios, es decir, a los pacientes. Y ahora, todo este caso, posteriormente a haber intentado quemar este CESFAM, se le perdió de vista, no se supo más su rastro. De hecho, su familia presentó una denuncia de presunta desgracia y ya en las últimas horas del pasado jueves, a eso de las 3 de la tarde, su cuerpo fue encontrado, su cadáver fue encontrado en un sitio Eriazo, ahí en la comuna de La Serena, y tras una serie de peritajes que realizó la Policía de Investigaciones en conjunto al equipo contra el crimen organizado y homicidio CECOH, se logró establecer primero su identidad, se corroboró a través de sus huellas dactilares, y además la Policía de Investigaciones entregó durante las últimas horas la conclusión del trabajo pericial, al menos de ámbito preliminar. Se da cuenta que hay intervención de terceros, es decir, que su muerte se trata de un homicidio y que fue causada por un objeto contundente en su cabeza. Ahora hay que establecer, por cierto, cuáles podrían ser las personas que se encuentran involucradas detrás de este caso, pero la verdad es que es un enigma para poder resolver este hecho, porque se trata al menos de algo bastante circunstancial, como se podría ver barajando todo el caso en sí, porque primero llega este CESFAM a intentar quemarlo y posteriormente fue encontrado muerto, hallado muerto y con intervención de terceros tras recibir un golpe en su cabeza, lo cual es muy extraño. Los quiero invitar a escuchar y revisar las declaraciones que entrega la Policía de Investigaciones, que son algunas de las piezas que ya podemos contar para poder ya empezar a descifrar este puzzle policial y poder entender qué es lo que está ocurriendo detrás de este caso ahí en la comuna de La Serena. Con relación al homicidio con elemento contundente, ocurrido el día de hoy, en hora de la tarde, en la ruta 5 Norte, a la altura de Huangualí, conforme a diversas diligencias policiales, en conjunto con nuestro laboratorio de criminalística, se logró identificar mediante huella a la víctima, la cual corresponde a un ciudadano chileno de 36 años de edad, de profesión médico, y respecto a esta persona registraba una denuncia por presunta desgracia, cursada el día martes por familiares, y en este momento estamos realizando todas las diligencias correspondientes, levantamiento de cámaras, entrevista de testigos, a fin de poder identificar a los autores. Este caso, ya lo estábamos comentando, es muy raro, es muy extraño, partiendo por lo que se conoció en una primera instancia, ¿cierto? Que es que este médico intentó quemar este CESFAM, lo vemos ahí pasando con estos bidones que serían el líquido acelerante, pero claro, aquí uno se hace la pregunta de si es que existe quizás alguna hipótesis o más de una hipótesis, porque esto se podría tratar quizás que alguien intentó asaltarlo y por eso se tiene este antecedente de que fue golpeado con un elemento contundente, o si este episodio del CESFAM, que es la principal pregunta que uno se hace, tiene relación con el fallecimiento de este médico. Esa es la pregunta que hay que resolver, chicos, porque la verdad es muy extraño, porque al menos si uno trata de hilar los hechos, no tendría una lógica, porque se trataría de posteriormente a lo que ocurre este hecho cuando intenta quemar este CESFAM, ya se le pierde el rastro automáticamente, y es por eso que cuando se le encuentra el cadáver de esta persona, en algún principio se había pensado que se trataba de un suicidio, y acá cuando se revierte toda la investigación y descubrimos de que se trata de un homicidio, es decir, alguien intentó finalmente, o mejor dicho, logró hacerlo, le quita la vida, y hasta el momento se desconoce cuáles podrían ser las motivaciones, que es
muy extraño el caso, la verdad, porque hay que establecer de que al menos lo que indica la Policía de Investigaciones es que esto está siendo tipificado como un homicidio, es decir, se descarta de manera al menos preliminar el hecho de algún tipo de robo, sino que simplemente está la modalidad de que alguien se acercó con la finalidad de quitarle la vida sin la necesidad de robarle sus pertenencias. Eso sí, cuando se le encuentra, aparentemente uno puede ya al menos vislumbrar de que no se encontraba con sus documentos personales, porque la Policía de Investigaciones tuvo que hacer el levantamiento de sus huellas, y que también es un acto relevante, porque no contaba con sus documentos a la hora que él estaba transitando por ese sector. Estaba en un lugar bastante, si bien no alejado, pero al menos en un lugar que es un sitio riazo al lado de una línea del tren, también colindante a la ruta 5, ahí en la comuna de La Serena, y que es un sector muy poco frecuentado. Lo hemos visto que en casos también donde intentan y asesinan a personas y posteriormente le intentan ocultar, aprovechan estos lugares que son un poco más lejanos de punto donde podrían existir cámaras de seguridad o la presencia de testigos. Y acá se asemeja mucho a este caso. Y también, ahora otro elemento a tomar en consideración: si lo toma el equipo contra el crimen organizado y homicidios, esto quiere decir que puede existir algún tipo de crimen organizado detrás de este caso, porque tan solo cuando ocurren situaciones como esta es cuando se levanta este equipo especializado de la Fiscalía. Son muy contados los casos de homicidios donde finalmente se utiliza esta unidad especializada, porque en otros casos simplemente lo toma la Fiscalía de Flagrancia y en conjunto, ya sea la Policía de Investigaciones como también Carabineros, por lo cual ya esto se transforma en un enigma. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente a cuando ingresa este CEFAM, intenta quemarlo y posteriormente huye del lugar? Hay un momento en donde hay que establecer si es que alguien lo estaba persiguiendo, si es que existe algún tipo de ajuste de cuentas, si tenía alguna rencilla con alguna banda. Eso se tiene que establecer. De manera preliminar, él cuenta ya con antecedentes policiales por otro tipo de delitos y que no necesariamente podría estar vinculados a una banda de crimen organizado, que eso también lo más grave en este caso y que también dificulta aún más poder esclarecer este caso, porque estamos hablando de un médico que sale de finalmente se titula en el año 2017, ingresa a realizar una serie de trabajos en distintos centros hospitalarios y posteriormente se traslada a este CEFAM, donde se genera esta rencilla, donde fue denunciado en este caso por mismos trabajadores y también por los propios usuarios de este CEFAM por malos tratos. De hecho, en un punto se da a conocer de que él en toda su jornada de trabajo atendió a tan solo 3 pacientes, y eso fue lo que gatilló en conjunto las denuncias de malos tratos de que fuese desvinculado de ese lugar. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones que entrega el fiscal, que también nos puede ayudar a esclarecer un poco más este caso, pero la verdad es que es muy complejo poder comprender qué trasciende en esas horas, cuando posteriormente sale de este CEFAM, con quién se reúne o con quién finalmente son los que llegan, lo toman de este punto en particular y lo trasladan hasta este sitio de Riazo donde fue finalmente ejecutado. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones que entrega el fiscal a cargo. Bueno, luego de haber determinado la identidad de la víctima, se ha buscado indagar con el círculo familiar, el círculo cercano de la víctima, y se está buscando determinar y establecer los últimos días de vida de la misma. Efectivamente, se trata de buscar cómo llegó al lugar donde finalmente fue encontrada muerta. ¿Causa de muerte hay establecida en este minuto? Tenemos que esperar la autopsia del Servicio Médico Legal. A ver, Jan, uno trata de elucubrar algunas teorías de lo que pudo haber pasado. Cuando nosotros nos enteramos de esta noticia ayer, lo primero que uno piensa es en la teoría del suicidio. Pero luego uno se entera de que acá hubo acción de terceros, entonces claramente, por lo visto, suicidio no fue y habría que investigar quién pudo haber estado detrás de todo esto. Recién hablábamos con Mane y decíamos, tal vez lo asaltaron y finalmente lo mataron. Pero es rara esta coincidencia de que justamente el involucrado en un hecho de este tipo, que estamos viendo en imágenes... Que es un hecho bastante particular además, no es algo que uno vea todos los días. Trató de rociar, de incendiar el propio lugar donde él trabajaba, un día después aparezca muerto. Es extraño y hace sospechar que, claro, hay algo detrás de todo esto. Él tuvo estas denuncias en su trabajo acerca de malos tratos, lo desvinculan, luego va al lugar para quemarlo. Entonces, yo creo que una de las líneas investigativas podría ser que justamente él tenía rencillas y un enfrentamiento con gente que trabajaba en ese CEFAM, por ejemplo. Y además, después de que él ocurre esto en el CEFAM el día lunes en la tarde, se le pierde el rastro, porque además después de esto, él es intensamente buscado por la policía, entonces pasan varios días hasta que se conoce esta noticia. No sé si dentro de los antecedentes que se entregaron, Jan, además hay alguna data quizás del fallecimiento de este médico, si esto habría ocurrido justamente al principio de la semana o es algo ya más reciente.
Sí, bueno, para hacer una cronología, esto trasciende el lunes, cuando intenta quemar este CEFAM. Su familia, el martes, es decir, el día siguiente, presenta esta denuncia de presunta desgracia. Y se descubre este cuerpo ayer jueves, a eso de las 3 de la tarde, y extraoficialmente está la información de que la data de muerte son de 17 horas, es decir, que esto habría ocurrido el miércoles. Entonces, hay que buscar, investigar y hacer un peritaje para poder establecer qué ocurre entre el martes y el miércoles, que es donde finalmente se le pierde completamente el rastro. Y estamos hablando de un médico que estaba completamente identificado, estaba transitando por la comuna de La Serena y estaba siendo intensamente buscado por carabineros y también la policía de investigaciones. Por eso cuesta entender que dentro de todo este margen, dentro de todo este contexto, alguien tuviese la oportunidad de atacarlo y trasladarlo a este sitio de Oriazo, porque claramente se lo lleva a un punto donde puede ser con mucha dificultad dar su ubicación, es porque también quería intentar ocultar esta situación, o más bien quería dar algún tipo de señal. Y lo que yo les decía, esto lo toma el equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía, y que si cuando toma, por ejemplo, este tipo de fiscalía, estos tipos de casos, es porque probablemente existe algún tipo de organización criminal detrás de este homicidio. Porque si fuese un homicidio simple, es decir, por algún tipo de riña, por algún caso de robo con homicidio, lo toma la Fiscalía de Flagrancia. No se invoca a este nivel superior de investigación. Entonces, por eso que esto puede dar alguna luz de que esto no se trata de un delito común y corriente o un homicidio tradicional que hemos visto con anterioridad, sino que podría estar protagonizada e integrada por una banda que podría estar detrás de todo este caso. La verdad es que cuesta mucho entenderlo, porque además cuando él intenta atacar a este CEFAM, claramente en su conciencia sabía de que iba a aparecer en las cámaras de seguridad, que iba a ser identificado rápidamente y que iba a ser capturado también de forma rápida. Entonces, cuesta entender toda esta serie de hechos y posteriormente cómo se le pierde el rastro y cómo en cerca de 48 horas, entre perderse el rastro, termina siendo encontrado en este sitio Oriazo, fallecido y además asesinado por este golpe, al menos en su cabeza, que es lo que indica la Policía de Investigaciones. Jan, los problemas que él había tenido anteriormente en el CEFAM y las denuncias que él y los antecedentes que él ya tenía, ¿tenían que ver únicamente con su vida laboral como médico por malos tratos en su vida profesional o tenía antecedentes de otro tipo que no guardan relación con su actividad profesional como médico? Sí, lo que sabemos que al menos las denuncias que existen al interior de este CEFAM son estrictamente por hechos laborales, es decir, por malos tratos dentro del horario de trabajo y además por mala atención a los pacientes. Yo les daba un ejemplo de que una de las investigaciones daba a conocer que durante toda su jornada laboral atendió a tan solo 3 pacientes y eso fue gatillante de por qué tomara la decisión de desvincularlo posteriormente de este centro de salud. Esa es una de las informaciones que se ha barajado. Otro caso también que hay que indicar que él cuenta con 6 antecedentes policiales. Uno de ellos, y ninguno de ellos con causa vigente, por cierto, pero entre ellos hay por desórdenes públicos, robo con intimidación y lesiones leves. O sea, si al menos tiene robo con intimidación, en este caso, es que al menos se baraja dentro del mundo delictual. Entonces podríamos establecer que quizás podría tener la rencilla con alguien, alguna banda, alguna agrupación, alguna organización de crimen organizado y que quizás por ahí podría generarse algún hilo investigativo. La verdad es que la Policía de Investigación en este caso, que la Brigada de Homicidios y también la Fiscalía en este caso, da a conocer datos bastante pequeños. Si escucharon las declaraciones son datos muy justos y que indicaron que la investigación continúa completamente abierta. Claramente porque aún no se ha definido cuántas son las personas que participaron en este homicidio, sino también que hay que establecer qué ocurre en este margen de horario. Porque ya lo conversábamos, esto trasciende en cerca de 48 horas entre cuando quema o intenta quemar, mejor dicho, este CEFAM y termina posteriormente siendo encontrado sin vida en ese lugar. ¿Qué trasciende en ese lugar, en ese punto, en esos horarios, en esas cerca de 48 horas? Es eso lo que ahora tiene que investigarse de parte de la policía y por cierto que también ahora lo importante es poder establecer alguna ruta de escape. Cuando sale del CEFAM, ¿hacia dónde se moviliza? ¿Se sube a alguna locomoción colectiva? ¿O si se encuentra con alguien? ¿Toma algún vehículo? ¿Se junta con alguien? Exactamente, eso es lo que tiene que trabajarse ahora, porque todo eso va a ayudar a resolver estas pistas que aún están sueltas en todo
todo este bosque de preguntas que podemos tener y que hasta el momento no tiene ninguna respuesta. La verdad es que es un verdadero enigma, porque si uno lo ve desde afuera o desde arriba, este puzzle, uno no encuentra una correlación entre intentar quemar este CESFAM y posteriormente que fue asesinado. Hay algo, hay que despejar ese X en esta ecuación para poder establecer qué es lo que trasciende en ese par de horas. Al menos la Policía de Investigaciones indica un factor importante, que esto no se trata de un suicidio, porque claramente cuando nosotros recibimos la noticia en un principio pensábamos que podría haber sido esto por consideración de que salió en la televisión, estaba siendo buscado intensamente y quizás él encontró esta solución, entre comillas, en medio de todo este problema que está enfrentando. Pero cuando ya la policía indica que hay intervención de terceros, fue dejado en un lugar en específico, que era un lugar particularmente pensado que no hay cámaras de seguridad, no hay testigos, y que fue dejado en un punto donde había una gran cantidad de basura. Y sin sus documentos. Si hacemos un poco de recuerdo, exactamente. Si nosotros recordamos en otros casos, esto es muy parecido a cuando actúan bandas de crimen organizado. Utilizan lugares que son así, y en muchos casos que tengan una característica rural, para evitar ser tan descubierto tan rápidamente por la policía o por testigos que transiten por ese lugar. Es eso lo que ahora hay que establecerse, ojalá, lo más pronto posible para poder resolver este enigma, porque es muy extraño, primero la actitud que toma este médico, que tiene 36 años, que ya contaba con antecedentes penales, que ya les dije, incluso por robo con intimidación, desórdenes públicos, a mí y que llama, no son cualquier tipo de delito. A mí me llama la atención que además en un CESFAM, en un servicio público, se contrata a una persona que contaba con este tipo de antecedentes, porque cuando uno postula un trabajo, uno tiene que presentar una hoja de antecedentes y bueno, a mí me llama profundamente la atención eso, que tenga antecedentes de robo con intimidación. Es raro, no es lo que uno esperaría, ¿cierto? Uno relacionaría quizás con un médico de la atención pública. Y sin duda el desenlace de esta historia es aún más extraño y lo importante va a ser poder descubrir de alguna manera qué es lo que pasó entre el lunes en la tarde, cuando él se va del CESFAM, hasta el día jueves en la tarde, que es cuando se encuentra finalmente fallecido. Por algo también su familia pone esta denuncia por presunta desgracia el día martes. O sea, no era quizás una conducta habitual que él desapareciera de esta manera. Sí, esto del robo con intimidación es muy extraño. Para un médico que estudió tantos años, que verse involucrado en un hecho de este tipo. Lo de los desórdenes públicos incluso ya te lo puedo dar porque digo, bueno, tal vez en alguna marcha, participó en una protesta y lo detuvieron, eso puede ser. Pero el robo con intimidación es muy extraño. Si lo sumamos, bueno, incluso lo del maltrato laboral, hay gente que no se lleva bien con sus compañeros, que tiene problemas laborales, no está bien, pero puede ser, bueno, se pudo haber pasado, pero lo del robo con intimidación como antecedente es bastante extraño. Te quería preguntar, Jan, si es que desde el CESFAM se han pronunciado al respecto, si han dicho algo el director o directora de este CESFAM respecto a esta desaparición y posterior muerte. Sí, de momento no han entregado ningún tipo de declaración. Hay que recordar que estos centros de atención primarias están debajo del alero del municipio. Probablemente desde la municipalidad van a entregar algún tipo de información para poder al menos dilucidar si que podría tener algún problema más allá de lo laboral, con alguna persona, con algún paciente, incluso podría ocurrir, que también puede ser en estos casos. Quizás no atendió a alguien o lo atendió mal, se generó una pelea, etcétera. Puede a veces gatillarse de cosas muy pequeñas, pero la verdad, en el hecho de cómo trasciende este caso, es muy extraño. Y al menos considerándose que se fue encontrado eso a las 3 de la tarde del jueves y tiene una data de muerte de cerca de 17 horas, quiere decir que trascendió esto al menos en la noche del miércoles. Entonces queda al menos unas 48 horas entre que intenta quemar este CESFAM y termina siendo encontrado muerto y fue asesinado por al menos uno o dos sujetos. En este caso, es eso lo que tiene que ahora barajar la Policía de Investigaciones. Esperemos que estas preguntas tengan su pronta respuesta durante este fin de semana y que podamos ya resolver este caso muy, muy extraño que trasciende ahí en la comuna de La Serena. Sí, es muy raro todo, hay muchas interrogantes, hay varias hipótesis que se barajan en este caso, así que esperemos que esto se pueda resolver lo antes posible también para la tranquilidad de la familia de este médico. Muchas gracias, Jan, que estés muy bien. Gracias, Jan.